en esta segunda parte. Bueno, gracias y bienvenidos de nuevo. Capaz que algunos se unieron más tarde. Estaba pensando sobre qué predicar, ¿no? Porque son muchas historias. A mí me gusta leer algunas historias de la Biblia porque nos enseñan lecciones, están escritas para ser leídas. Así que le propongo que abrimos nuestras Biblias en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes. Pero antes de empezar a leer, déjenme un poquito contarles sobre este momento de la historia, porque siempre es bueno ubicarnos en el tiempo. Ustedes saben que Israel tuvo días buenos y días malos, ¿sí? En su experiencia, en su relación con Dios. En este libro de los Reyes empezamos con días malos. Tiempo de Elías, tiempo de Isabel, adoración de Baal, confusión. Y justo en un momento como esto, Dios dio una señal que Él es el verdadero Dios. Y ustedes saben la historia de Carmel. Así se termina el primer libro de Reyes, con esta experiencia, con Elías matando a los profetas falsos, pero el problema no termina. Porque el problema no son solo los profetas, sino el problema es todo el pueblo. Así que tenemos acá un cambio. Justo en un momento como esto, Dios consideró que es el tiempo para llevar a Elías al cielo. Nosotros lo hubiéramos dejado más, ¿no? Porque ya había hecho tantas cosas, pero Dios decidió que es tiempo para un cambio de estrategia, ¿sí? Parece que el fuego del cielo no fue suficiente. Nosotros algunas veces esperamos o pensamos que los milagros pueden resolver los problemas de la gente, los problemas de fe, pero no fue así. Cayó fuego del cielo y el pueblo tiene todavía un problema. El espíritu de profecía nos dijo que en este tiempo Dios llamó a Eliseo para hacer una cosa que fue la salvación de Israel, y estos fueron las escuelas de los profetas. Así que permítanme leerle ahora la historia de cómo se inicia esta escuela de los profetas y mirar así un poquito de las lecciones que se dieron en esta escuela. No tenemos muchas historias, tenemos pocas, pero es como mirar así por una ventanita para ver qué pasa allá en la escuela y qué lecciones dieron, porque fue la solución de Dios para el pueblo. El héroe nos cuenta que estos hijos, que eran personas, no eran hijos de profetas en el sentido de que eran los descendientes, sino eran hijos que habían venido para aprender en esta escuela de profetas. Dice que estos, cuando volvieron a sus casas, trajeron el conocimiento de Dios, hicieron una reforma que salvó a Israel de su problema. Así que vamos a ver cómo se inicia. Segunda Reyes, capítulo 2. Acá empieza la historia. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Salieron al encuentro de Eliseo con los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatar hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedas aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a los lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto,
lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron uno a otro y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y lo rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, que éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado de Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Pero enseguida, al recibirlo, se postraron delante de él y dijeron: hay aquí entre tus siervos 50 hombres fuertes. Dejan que vayan y que busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. No envíes a nadie, les dijo él. Pero ellos lo importunaron tanto que, avergonzándose, dijo: enviadlos. Entonces enviaron ellos a 50 hombres, quien lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que nos fueras? Paro acá la lectura, porque después sigue. ¿Qué cosa, no? Milagros. Son estos milagros que acompañaron a Moisés, a Josué. ¿Se acuerdan que el Jordán se parte, que el mar se parte, que pueden pasar en el seco? Y acá podemos decir que es el mejor grupo de gente que tiene Israel, los hijos de los profetas, pero tienen problemas. No eran solo ellos. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando Eliseo salió y que había unos jóvenes por allá que empezaron a burlarse de él? Estos eran los niños, ¿no?, de la ciudad, que se burlaron porque pobre era calvo. Y se acuerdan la historia de los osos, que salieron los osos y lo comieron. Ahora le pregunto yo: ¿dónde aprendieron ellos a burlarse de los profetas? ¿Sabe dónde me imagino yo? Que en la casa. Porque alguien que adora a Baal se va a burlar de los profetas de Dios. Y esto era el problema de Israel en este tiempo. Y fíjense que no eran solo los niños de la ciudad, sino estos. Y acá encuentro el primer problema. Yo le digo, si yo me encontraría con mi primer clase de teología y tendría este tipo de alumnos, me preocuparía, porque ¿sabe qué es preocupante? Primero, lo que saben o lo que creen ellos sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes creer que el Espíritu Santo se lo levanta a Elías y se le escapa por las montañas? ¿Cómo puedes creer que el Espíritu de Dios que estuvo en la creación va a hacer una cosa así? Pero esto creían. Ustedes saben que hoy día hay problemas con el Espíritu Santo, tenemos gente que ya no cree en el Espíritu Santo, son de esta clase, ¿no? Y fíjense que el profeta le dice: no vayan, porque ellos vienen con un plan. Por eso es importante lo que creemos, porque cuando creemos algo nos afecta la vida y nos afecta todas nuestras acciones. Deciden irse a buscar a Elías, porque creían que el Espíritu de Dios se lo perdió por allá, por las montañas. Y el profeta le dice: no vayan. Fíjense, y son alumnos de teología, podemos decir. El profeta le dice: no vayan, e insistan tanto que el texto dice que se avergonzó y le dijo: vayan. Y ahora me imagino gritando, ¿no?, por allá, por las montañas, por las colinas: Elías, Elías. 3 días. 3 días. Me imagino cómo volvieron.
¿Sabe? No es nada más terrible. En realidad perdieron 3 días. ¿Y sabe por qué perdieron 3 días? Porque no obedecieron del profeta de Dios. Esto es el principio de esta escuela. Yo le confieso que yo tendría miedo como profesor empezar con una clase así. Pero Eliseo había pedido algo y se le concedió una doble porción del Espíritu. Y ahora les invito a que veamos qué cambios han pasado con estos chicos que empiezan así, y le voy a leer los otros pasajes para ver un poquito las clases que recibieron estos hijos de Israel y cómo cambió esta escuela de los profetas sus vidas. En el libro de Educación, Elena comenta que en estas escuelas se hacían muchas cosas. Primero, que se estudiaban las profecías y la Biblia. Se aprendían a cantar música, tenían clase de música y de poesía bíblica. ¿Sí? Aprendían a entender y a leer los salmos. Bueno, los salmos no eran tan conocidos todos los salmos, pero salmos existían, ¿sí? Ya en su tiempo. Pero no solo esto. Elena dice que estudiaban la historia sagrada, pero hay más lecciones. Así que vamos a sacarnos ahora el texto y leer la primera clase que la tenemos acá registrada en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 38. Son 2 ahí acá, pero yo voy a leer primero la primera historia. Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como para montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y la rebanó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado, empezaron a gritar: hombre de Dios, hay muerte en esta olla. Y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traed harina, la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. No prueban esto porque hay que ser profeta para tirar la harina en una olla envenenada y que se resuelva, ¿sí? Así que acá el secreto no es en la harina, sino en el poder que tenía Eliseo. Pero el problema no es de comida, aunque parece que es un problema de comida, pero el problema es más profundo. Le voy a hacer una pregunta, no los conozco, pero no los veo a todos, pero algunos los veo. ¿Algunas veces han ido a cosechar o a recoger setas o champiñones del bosque? En mi país hacíamos esto. En el otoño, cuando salían en el bosque muchas setas, yo iba con mi abuela y con mis hermanos y cosechábamos. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta experiencia? Sí, veo algunos, sí. Le pregunto, ¿y cómo sabían cuáles son las setas venenosas y cuáles son las buenas? Porque no podés aplicar el método de ensayo-error. Voy a probar para ver si es venenosa, porque si la pruebas te mueres, ¿sí? ¿Usted sabe cómo aprendí yo cuáles son las buenas y las malas? Me lo enseñó mi abuela. Ella me dijo: estas son buenas y estas son malas, y como ella era viva, yo la creí porque vivía, así que me aprendí que estas son buenas. Y esto es el problema acá. ¿Entiendes cuál es el problema? Hay una generación de chicos que no aprendieron de la generación anterior lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es un problema. Porque si una generación nueva no aprende lo bien y lo malo, no aprende a distinguir entre uno y otra, hay un grave problema. Y esto era el problema de estos chicos. Porque en la casa, no sé cómo pasó, pero la Biblia dice que salió
cosechó cosas venenosas, la puso en la comida porque no sabía. Una vez estuve en Suiza y allá en Berna hay un lugar donde hace zapatos. Y saben, dice, acá hacemos zapatos de 500 años. Son zapatos que son carísimos, más de 2.000 euros, pero son preciosos. ¿Y sabes por qué son preciosos? Porque cada generación nueva que vino aprendió de la otra y mejoró. Capaz que ustedes han escuchado sobre los violines. Hay unos violines famosos en el mundo, Stradivarius, que hoy día nadie sabe fabricarlos. ¿Sabe por qué? Porque allá en Cremona, donde murió el maestro, que hacía estos violines que hasta hoy día son los mejores del mundo, no transmitió su sabiduría a la siguiente generación. No tuvo alumnos. Y la ciencia se perdió con él. Ahora ustedes saben, y este es un gran desafío también para nosotros hoy, qué difícil es transmitir la sabiduría a la otra generación. ¿No peleamos muchas veces con nuestros hijos, con nuestros jóvenes? Uno quiere transmitir y no logra. ¿Y sabe qué pasa cuando uno no logra transmitir la sabiduría de nuestra generación a la otra? Que se cría una generación que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Que no sabe, no son solo clases de cocinas, queridos hermanos y hermanas. Son cosas de vida. No hay nada más terrible que tener un hijo, nieto, un joven en la iglesia que no sabe distinguir entre bien y el mal, entre las cosas lindas y las cosas feas, entre las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen. Y sabe, esta educación se hace con mucho cuidado. Porque si queremos que los jóvenes aprendan nuestras lecciones, tenemos que pelear y encontrar las mejores formas para hacerlo. Mi abuela logró con nosotros. Y yo aprendí de mi abuela no solo cosechar setas. Yo no nací en una iglesia adventista. Iba a una iglesia como sería la iglesia católica, ¿no? En el mundo hispano, a la iglesia ortodoxa romana. En realidad ni íbamos a la iglesia porque éramos de esta gente que no va a la iglesia. Pero mi abuela iba a una iglesia evangélica. Y ¿sabes? Yo me acuerdo cuando era niño las historias que ella me leía de la Biblia, las lecciones que ella me daba y me quedaron en la mente. Y más tarde, cuando conocí la palabra de Dios y empecé a estudiarla, me di cuenta cuánto me protegieron estas lecciones que mi abuela me había dado cuando teníamos vacas con los animales y ella me contaba cosas. ¿Sabe qué pasa hoy día? Y esto es lo triste, que hoy casi no tenemos tiempo para estar juntos de generaciones diferentes, ni de la misma generación. Porque en nuestra cultura hoy día tenemos los teléfonos, las tabletas, los teles. Y si antes veías la familia juntada en el comedor o en la sala de estar mirando una sola tele, ahora el lujo que tenemos, que cada uno tiene un teléfono, una compu, una tele en su habitación, hace que vivimos todos en soledad. Y no hay tiempo, eso es el desafío para nuestra generación. No hay tiempo que los abuelos le cuentan a sus nietos historias. Y de esta forma volvemos al problema de esta generación, de los hijos de los profetas, que ponen veneno en la comida porque nadie se le enseñó cómo comer. Es la primera lección. Esta es la primera clase, podemos decir. Y bueno, fue necesario un milagro para que no se mueran de esta comida, y creo que es necesario también un milagro para que podamos tener éxito en esto. ¿Sabe cómo se termina el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, Maleaquí? Con una promesa que vendrá de nuevo Elías y dice que él hará volver. Y fíjense qué interesante es, muchas veces nosotros culpamos a los jóvenes o a los niños por elegir malos caminos. No dice que van a volver
el corazón de los jóvenes o el corazón de los niños a los padres. ¿Sabe cómo dice el texto? Que hará volver el corazón de los padres a los niños y de los niños a los padres. No esperemos que hagan ellos el primer paso, porque los que son responsables y los que tienen que hacer el paso de volver a conectarse somos nosotros los padres. Y le digo que se necesita un milagro. Capaz que hay que orar para este Espíritu Santo que le dio poder a Eliseo a resolver este problema. Así que no se olvidan, si martes o jueves tienen una hora de oración, oren por nuestros hijos, porque no sería nada más terrible no tener hijos en la iglesia, que todos los jóvenes se vayan de la iglesia. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para poder transmitirles los valores, porque una iglesia sin jóvenes es una iglesia sin futuro. Paro acá con esta clase. Matemática del cielo es otra clase. Si vamos a ver, seguimos en el mismo capítulo 4, versículo 42. Llegó entonces un hombre de Baal Salisá, el cual trajo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y Eliseo dijo: da a la gente para que coma. Su sirviente respondió: ¿cómo podré servir esto a 100 hombres? Pero Eliseo insistió: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Quiero decirle que la matemática del cielo es totalmente diferente de la matemática que se enseña en las escuelas acá en la tierra. Porque en la tierra te enseñan que si restas o sacas algo de un número, te queda menos. Así me enseñaron a mí. Y yo me acuerdo cuando llegamos por primera vez a la iglesia y, por ejemplo, nos enseñaron acerca de los diezmos. Y me acuerdo que uno de los ancianos nos dijo así, que si uno guarda todo para él, no le va a alcanzar. Pero si da el diezmo a Dios, es más grande lo que queda, aunque sacó de él el diezmo, es más grande y te alcanza más si no lo sacas. No sirve por la matemática. Me acuerdo mi abuelo cuando se bautizó, empezó estos cálculos, ¿no? Y se hizo, si yo pago tanto diezmo en un mes, y en un año es tanto, y en 10 años, sí, se hacía los cálculos, y sabe, cuando uno hace los cálculos así, parece que te vas a quedar sin nada. Pero gracias a Dios, mi abuelo fue siempre una persona que amó a Dios, así que él dijo: mira cómo Satanás quiere engañarme y que yo no voy a ser fiel a Dios. Y a mi abuelo, aunque no estaba todavía bautizado, decidió pagar diezmos. Y sabe, esta matemática del cielo dice algo que parece que no es verdad. Porque dice, es más feliz dar que recibir. ¿Usted lo cree? ¿No? Porque generalmente somos más felices cuando recibimos que cuando damos. Y la verdad es que es difícil creer esta matemática, porque hay que creer esta matemática del cielo. Es difícil. Pero yo lo he vivido de los dos lados. De los dos lados. Le voy a contar un poquito, porque tenemos todavía tiempo. Yo llegué en Argentina en 2002. Los que conocen un poquito de Argentina saben que 2001 terminó allá con el corralito, con un golpe económico terrible, los saqueos. Yo me acuerdo que tenía que volar en enero, y en diciembre la gente había atacado a los supermercados, habían robado, esto mostraba en la tele. Y entonces yo pensaba, ¿en qué país me voy? Todos me preguntaban, ¿cómo te vas a Argentina? Así que llegué en Argentina en enero, y como me iba con una beca,
La iglesia de Rumania dijo, le vamos a mandar la beca por la vía denominacional. Y bueno, yo llegué, tenía unos dólares, en Rumania en este tiempo se ganaba muy poco, así que tenía unos $200, llegué, y claro, en poco tiempo se terminó la plata, y esperé unos meses, apenas en mayo llegó la comida. Yo había salido solo porque mi esposa se había quedado en Rumania para rendir su examen de licenciatura, porque ella estudió abogacía y justo en este tiempo no caía en el sábado el examen, así que se quedó. Llegó y esta situación se prolongó tanto que no podías abrir en el banco una cuenta. Al final me llegó la plata por la vía denominacional, pero no podían mandar más porque en Argentina como extranjero no podías abrir una cuenta. Terrible. Y me acuerdo un viernes de tarde, cuando nos hicimos comida, nos había quedado un poquito de aceite en, en, en una botella y un poquito de arroz. Y con mi esposa dijimos así, vamos a hacer esta comida y nos quedamos sin nada. Me acuerdo que era como 5 de la tarde cuando alguien tocó la puerta. Era una profesora de piano que estaba ya en la universidad, que nos contó, yo hoy estaba en el supermercado y dice, sentía así en el corazón, que capaz que necesitan algo. Dice, no sé si necesitan o no, pero yo sentí así. Y sabe, fue un milagro que nos trajo comida que nos alcanzó 3 semanas, justo en el día cuando llegó la tarjeta de Rumania que nos habían mandado. Yo lo he vivido y no sé quién es más feliz. El que recibe, sí, yo fui feliz, pero la Biblia dice que es más feliz el que da. Y créeme, hermanos, que si no aprendemos esta matemática, nuestro mundo es más feo. Porque cuando creemos la matemática del cielo, que dice que cuando uno da, queda más, y es más bendecido, el mundo se vuelve un mundo mejor. Imagínense cómo sería nuestro mundo si todos practicarían la matemática del cielo. Así que Eliseo le pidió algo que parecía imposible, que el pan va a alcanzar para 100 personas. Le dijeron, no se puede, pero se pudo. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y cuando Dios pide algo, Él no queda en deuda con nosotros. Fueron muchas, y creo que cada uno tenemos algunas historias de estas. Cuando creemos esta matemática, el mundo es mejor. Así que les invito, no sabemos qué tiempos van a venir. Ustedes saben, por lo menos acá en España, cuando uno prende la tele y cuando uno mira los periódicos y mira el internet, todos dicen que va a venir una crisis económica terrible, que va a venir un tiempo de angustia, un tiempo sin dinero, de sufrimiento. ¿Y sabe cuál es la tendencia de la gente en estos tiempos? Hacerse tacaño. Pensar que juntar te alcanza más. Pero la Biblia nos invita a sentir con el que no tiene. ¿Y sabe? Si creemos esto, Dios no va a quedar en deuda con nosotros. Así que ojalá que podamos rendir bien el examen de matemática celestial. Porque muchas veces fracasamos y tenemos que repetir el año porque no aprobamos esta materia, que es una materia que se gana por fe. Así que les invito que creamos en esto. Seguimos. Me hubiera gustado que haya más clases, pero como le he dicho, son pocas, pero son importantes. Capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros.
vayamos ahora a los Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Y pues, respondió Eliseo. Te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno. Iré, respondió él. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó ahí y hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió. Son muchos milagros acá. No sé de cuál hablar más. No sé cuál fue la física de este fenómeno, que el hierro flote. No sé qué fuerzas ha hecho Dios que funcione. Claro, un milagro, ¿no? Pero yo veo un milagro más grande que esto. ¿Se acuerdan cómo empezó esta clase de alumnos? Cuando el profeta le dijo no vayan, se fueron. Y ahora qué interesante que le dice vayan, pero ellos le piden ven con nosotros. Ven con nosotros. Y sabe, siempre cuando invitamos a Dios en nuestros proyectos, es mejor que ir solos. Hay cosas interesantes acá en esta historia. Fíjense, son jóvenes y detectan un problema. ¿Sabe que mucha gente no detectan que hay problemas? ¿Y el problema cuál era? Mucha gente en espacio poco. Y usted sabe qué pasa cuando hay mucha gente en poco espacio. Empezamos a pisarnos, empezamos a darnos codazos y empiezan las peleas. ¿Sí? ¿Qué me gusta de ellos? Y esto es una señal de madurez. Es que no espera que otros le resuelvan el problema. ¿Sabes? Yo le conté que he vivido en Argentina y para mí fue una sorpresa ver que hay gente que no trabajan y esperan recibir del gobierno ayudas, pero grandes. Y están unos que están ya a la tercera generación que no trabajan porque se acostumbraron que otros le resuelvan el problema. Buenos Aires tiene el 9 de julio, ¿no? La calle principal allá, y siempre está cortada por la gente con cacerolas, con todo que hace huelga, que le resuelva el gobierno el problema. Fíjense acá qué jóvenes tenemos. Unos jóvenes que no dice de Jerusalén, que nos mande plata, que la unión, sí, sabe cómo hacemos nosotros algunas veces, sino encuentran una solución donde ellos son parte de la solución. Primero que es trabajar, ¿no? Porque no esperan que le caigan del cielo madera, si no se dan cuenta que si cada uno hace poco, se pueden lograr cosas grandes. Porque eso es el secreto. Hacer algo. No esperar que te haga otro, que te da otro la solución. Vamos juntos. Trabajo en equipo. Vamos a cortar cada uno una madera. Y si hacemos cada uno nuestra parte, se resuelve el problema. Y el plan le pareció bueno a Eliseo, por eso le dijo, vayan. Pero ellos dijeron que vengan con nosotros. Y sabe qué bien que estuvo allá el profeta. Primero, yo me imagino que no fue un accidente. Ustedes saben que no existen accidentes en nuestro mundo. El héroe nos cuenta que en el cielo vamos a ver cuántas veces nos ha protegido Dios y los ángeles de los intentos de Satanás de matarnos. Yo no sé cuál hubiera sido la trayectoria de la hacha si Dios no hubiera sido presente allá. Capaz que hacha hubiera caído en la cabeza de alguien y lo hubiera matado. Una tragedia. Pero se fue en el agua, ¿no? Y ahora tenemos acá una reacción que a mí me parece muy interesante. Dijo, oh Señor mío, era prestado. Era prestado. Usted capaz que saben, porque la Biblia lo dice, que en estos tiempos el hierro era muy caro. ¿Se acuerdan que en el tiempo de David y de Salomón dice que solo el rey tenía una espada de hierro? El hierro era un secreto, no todos podían hacerlo. Así que si alguien le prestó una hacha, esto me dice que era gente de confianza, ¿no? Porque ¿quién le va a prestar una herramienta cara a uno que no es responsable, ¿no?
Y esto es interesante, ¿no? Ser gente que los otros lo vean como gente de confianza, que puede decir, si a esto le das, te lo devuelve. Y sabe, se notaba esta preocupación. No dijo, qué bien que no era mía. Sí. Hoy tenemos en nuestra sociedad, tristemente, esta mentalidad que yo la llamo la mentalidad cainita, de los hijos de Caín. ¿Se acuerdan cómo dijo Caín? ¿Qué? Soy yo el cuidador de la guardia de mi hermano. No me importa el otro, me importa solo lo mío. ¿Sí? Estuve unos meses atrás, antes de la cuarentena en Rumania, y me fui con el bus. Y me pareció muy triste. Había, viste, estos agujeros por donde sale el aire acondicionado y alguien lo había roto. Y en la silla que estaba delante de mí, alguien había escrito malas palabras, ¿sí? Con un marcador de esto que no se borra. Y había unos cortes hechos con el cuchillo. Y yo me preguntaba, ¿quién lo hizo? ¿Sabe quién? Esta gente que dice, si no es mío, no es mío, no me importa. Y esto se ve en muchos aspectos. ¿Sabes? Yo siempre estoy juzgando una sociedad por la limpieza de los inodoros públicos. ¿Han visto ustedes cuando entra? Yo me acuerdo cuando estuve en Alemania, parecía que estás en el cielo, todo limpio. ¿Sabe por qué? Porque de pequeño les enseñaron a respetar no solo lo que es tuyo, también del otro. En mi país, tristemente, por el comunismo, como era todo el Estado, no le importó a la gente. Así que hasta hoy día es triste cuando uno entra y ve la gente destruyendo las cosas. Y sabe que es más triste que nadie le dice nada. Uno lo ve a otro cortando la silla y no le dice nada. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué soy yo? ¿El guardián de mi hermano? Sí somos, sí somos. Y esto nos dice Juan, ¿no? Que si uno lo ve a uno haciendo un mal o un pecado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tratar de enderezarlo, tratar de salvarlo. La Biblia nos dice cómo hacerse, con mucho tacto, insistiendo muchas veces. Pero si decimos no me importa porque no es mío, tenemos estas situaciones tristes, ¿no? Que la vemos algunas veces en los periódicos, que una mujer fue golpeada y matada en la estación de bus y nadie intervino. Nadie dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque no es mía, no es mi familia, no es nada. Tolerar el mal es terrible. Y estos niños, qué lindo, ¿no? Se preocupan para la cosa que es de otro. Y para mí esto es el gran cambio que ha producido esta escuela. Me hubiera gustado tener más, pero estas son pocas. El espíritu de profecía nos comenta que al volver a sus casas, estos fueron como luces en sus pueblos, hicieron una reforma y salvaron a Israel de caer de todo. No sé cómo le parece, pero yo creo que el mundo de hoy es peor que estos tiempos. Hay hoy día gente que se burla de Dios. En su misericordia Dios nos saca osos para comer a todos que se burlan de él, ¿no? Hay gente que no sabe cómo transmitir la sabiduría. Hay gente que no sabe distinguir entre luz y oscuridad. Tanto que el profeta dice que llamarán la luz oscuridad y a la oscuridad luz, lo dulce amargo y el amargo dulce. Y lo vemos en la tele, en los periódicos, en todo lugar. Así que me pregunto y les pregunto, ¿y qué solución tenemos? ¿Sabe qué solución creo que tenemos? La misma. Las clases de las escuelas de los profetas. Ojalá que nuestras iglesias puedan ser escuelas como estas. Que podamos aprender y creer en Dios.
Amén. que obedezcamos sus palabras. Cuando el profeta nos dice no vayan, que nos quedemos. Y cuando nos dicen vayan, que todos juntos adelante. Porque si obedecemos a las palabras de los profetas, hay futuro para nosotros. Así Amén. que, queridos hermanos, vamos a orar y que Dios nos ayude, que nuestras iglesias sean iglesias, escuelas de profetas, y que la matemática del cielo, que la educación de una generación para otro, la fe y la protección de todos sean las clases que aprendemos cada sábado. Que el Señor nos bendiga y Amén. los bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.